Buenas noches. Miremos la parte de método. En este estudio se busca valorar el grado de ansiedad en pacientes diagnosticados con bruxismo. Por favor, doctores, lean este cuadrito con paciencia. Les ruego el favor y les ofrezco disculpas. Eh, lo que se pretende inicialmente es trabajar sobre, como esto se va a tratar con una encuesta, entonces lo que se pretende es validar el formulario. Existen dos criterios que normalmente usamos para encuestas, que son el criterio de Malhotra, y estamos usando en este momento también el criterio del doctor Ricardo Sánchez y Jairo Echeverri de la Nacional, que ellos crearon una validación de escala de medición de salud para, eh, para validar encuestas de salud, efectivamente. Bueno, entonces el criterio de validez, para ese criterio se evaluó la validez de apariencia. Se tradujo de una encuesta reconocida por la ONU, que es la que posee la doctora Beatriz, y se tradujo en forma directa y con experto traductor oficial reconocido por el Estado, el doctor Oscar Rodríguez. El teléfono está acá por si lo quieren. No es una persona del grupo, se hizo en forma inversa y directa, es decir, el grupo trabajó en forma directa y el traductor inversa para reconocer que la terminología fuera perfecta. El segundo criterio fue la validez de contenido. Se aplicó sobre 15 pacientes y sobre revisión de expertos para corregir la terminología en el lenguaje popular. Se evaluó la, el constructo, es decir, que no haya preguntas que dejen en duda la posibilidad de responder un valor, y los expertos validaron que en efecto sea estrictamente para el logro de la valoración del grado de ansiedad, o sea, que no haya preguntas en las que dejen en duda la posibilidad de una respuesta. Como usted en ocasiones eh, cree eh, mm, cree que bruxa, pues es una pregunta que deja en duda la respuesta. La validez de criterio de escala, que funciona internacionalmente como se ha hecho, y se aumentó el criterio de no aplica para evitar respuestas de valoración específica en sexo. El siguiente criterio es el criterio de confiabilidad. Básicamente son tres criterios que se encuentran en Malhotra y son los mismos tres criterios que están resumidos en la lista de valoración del doctor Sánchez y Echeverri. El siguiente criterio es el criterio de confiabilidad, en el cual se pretende evaluar la consistencia interna. Con la prueba piloto de tamaño 40, que se hizo sobre 40 pacientes seleccionados en forma aleatoria, y a los que se le tomó su teléfono porque a ellos había que aplicarle nuevamente la prueba para lo que ya vamos a ver en el segundo criterio de confiabilidad. Se observaron, se estudió la validez, se observó que la validez de las respuestas, es decir, que entre una pregunta y otra pregunta, al menos entre dos preguntas hubiera correlación. En este caso todas las preguntas están relacionadas porque son preguntas que son personas que supuestamente sufren de estrés. Se observó un alfa de Cronbach de 0.99 para reconocer la consistencia entre las respuestas de los pacientes, lo que le hace una respuesta excelente. Ustedes pueden encontrar que esto se encuentra en la hoja validez, y acá en esta hoja de validez se aplicó el alfa de Cronbach. Lo busco. Aquí se encuentra, véanlo. ¿Cómo se calcula el alfa de Cronbach? Pues sencillamente se tiene que tener instalado el Real Statistics. Buscan en Google Real Statistics. Entran a Google, escriben Real Statistics. Ya es un software que es una relación entre R y Excel. El profesor de la Universidad de Miami, eh, el profesor, ya no sé. Bien, como les decía, el profesor Sayonitz eh, descargó en su página Real Statistics una fusión de R con Excel para poder facilitar el análisis de datos. Ustedes le dan clic en Free Download y inmediatamente les van a aparecer otros dos Free Download. Le dan eso en ellos dos si lo desean tener, y ahí les aparece el Real Statistics. Inmediatamente le dan
control M y aparece herramientas adicionales del Excel. Para aplicar, para calcular el alfa de Cronbach, si es que se los preguntan cómo se hace acá, entonces se hace aquí en Reliability y aquí aparece el alfa de Cronbach alfa. Entonces señalamos nuestra encuesta, supuestamente debe haber relación entre las encuestas, entonces primera pregunta inquietud, segunda pregunta inquietud, no, esta es de las dos encuestas. ¿Dónde está la encuesta original? Bueno, se haría de la siguiente forma sobre la encuesta original. Vamos a hacerla acá. Entonces, esta es la primera encuesta, primera pregunta, respuesta, inquietud, y segunda encuesta, primera pregunta, respuesta, inquietud. Y así sucesivamente con todas las marcamos de una vez. Y deben estar altamente relacionadas. Sí, creo que sobre esta misma que la tomé yo. Claro, para poder calcular, para poder ver si había correlación entre las respuestas. Y ahora buscamos una celda vacía, que puede estar ahí ya. Clic acá y OK. Y listo, obtenemos nuestro alfa de Cronbach, como bien lo ven ahí. Entonces es altísimo. Significa que existe alta correlación entre las respuestas. Y aquí está la primera, es consistente, la segunda es consistente. Como ven bien, es básicamente el mismo valor, todos son 0.99%. Bueno, muy bien. De esa forma se calcula el alfa de Cronbach. Tiene buena confiabilidad test pretest, se evaluó mediante la aplicación del formulario en 2 ocasiones a 40 pacientes en 2 tiempos diferentes a los que se les pidió su teléfono para llamarlos y decirles que el formulario se ha perdido y que necesitaban que por favor lo respondieran otra vez. Esto se analizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, que arranca aquí en la celda A34, como ven acá. Entonces aquí se observa que entre la primera encuesta y segunda encuesta hubo respecto a la primera pregunta una correlación del 100%. En respecto de temblor en la primera, temblor en la segunda hubo un 97%, así sucesivamente. Todas fueron altísimamente correlacionadas, lo que significa que las personas respondieron en forma fiel a las preguntas. Se evaluó la confiabilidad de interevaluador, pues ustedes doctores fueron entrenados y se aplicó, se observó que ustedes al entrenarse no tuvieran que sesgar o conducir al paciente para que respondiera las encuestas. Adicional, durante este entrenamiento, las encuestas se diseñó para marcar con X la respuesta. ¿Cómo se midió la confiabilidad? Pues básicamente mediante dos estadísticos, la correlación de Spearman y mediante el alfa de Cronbach. Y criterio de utilidad, entonces, durante la época en que se hizo la encuesta a los 15 pacientes para ver la validez de contenido, se observaron preguntas que ustedes tuvieron que corregir para que quedaran en lenguaje popular, y esto logró reducir los tiempos de 8 a 5 minutos de aplicación del formulario, lo que dio un tiempo razonable. En la escala de valor, pues como se dice, los pacientes marcaban con X la respuesta. Aquí está el alfa de Cronbach y aquí está la respuesta. Ahora, para el tamaño de la muestra, entonces sobre los 40 pacientes de la prueba piloto, ustedes encontraron que 2 no respondían bien la encuesta. 2 de 40 da el 5%. Ahí está. 2 sobre 40, este es el 2 sobre 40, le da que es el 5%, o sea que el error es del 5%. Perfecto. Y que la P, que es la proporción de personas que realmente presentaban el diagnóstico de bruxismo, que es sobre las que se aplicaba la encuesta, es del 97%. ¿Cómo lo encontraron? Pues porque ustedes en las historias clínicas veían si el paciente tenía o no bruxismo. Entonces, como no es fácil de detectar si realmente poseen o no bruxismo, pues allí en la historia dice ahí, entonces, de todos los pacientes que ustedes vieron, el 97% realmente cumplía los criterios de bruxismo. ¿Cuánto es eso? 40 por 0.97
o sea, 38 pacientes, aproximadamente 39 pacientes, se les notaba que tenían características de bruxismo y uno que ustedes vieron no tenía bruxismo, no presentaba bruxismo. Entonces, para ello se aplica esta fórmula con una confianza del 95%, que es el Z alfa medios, una potencia del 90%, que es el Z de beta, y un error que ya lo detectaron del 5%, una P del 97% y una Q, que es el complemento de P, lo que le falta a 100, 97 y 3 da 100, entonces por punto 97 por punto 03 sobre 0.05 pues, les dio un tamaño de muestra de 150 individuos. 150 individuos. Bueno, doctores, entonces ahí paro para poder empezar ahorita a hablar de cómo se hizo toda la parte de análisis estadístico y qué pruebas aplicaron. Perdón, esto lo dice la persona en método más estas dos cosas. Entonces, ¿qué herramientas estadísticas o qué análisis estadísticos se aplicaron para el desarrollo de su investigación? Entonces, análisis probatorio de datos, cuyo objetivo es describir la muestra. Análisis factorial o de componentes principales. Análisis factorial de componentes principales, se dice así. No se dice directamente análisis de componentes principales, sino se dice análisis factorial de componentes principales, cuyo objetivo es determinar los conjuntos de variables o factores que mejor explican el grado de ansiedad en los pacientes con bruxismo, y correlación de Spearman para determinar la presencia de correlación significativa entre factores que generan las componentes principales. Espero que esté muy claro ahí. Observen, análisis probatorio de datos, pues sencillamente describir la muestra, que es lo que están aquí, como edad, sexo, todo el cuento. Cada variable. Análisis factorial de componentes principales, y entonces vamos a buscar cuáles son las variables que explican bien el grado de ansiedad. Recuerden que ustedes tienen muchas variables. Miren la encuesta, tienen muchas variables. Vamos a ver aquí, yo busco aquí. La encuesta, vea, aparece inquietud, temblor, cada uno se ve como una variable bajo un grupo que es el síntoma de comportamiento. Después aparece otro grupo que es el síntoma de genitourinario y aparecen estas variables. Después otro síntoma y estas variables, otro síntoma y estas variables. O sea, tenemos muchas variables. Vamos a ver de todas esas variables que les estoy diciendo a ustedes, cuáles son las variables que mejor explican el grado de ansiedad de los pacientes. Pueden ser varias, como es el caso que vamos a efectivamente encontrar. Y el análisis de correlación de Spearman para determinar la presencia o determinar la correlación, si existe o no correlación significativa entre los factores que generan las componentes principales. Porque aquí yo tengo unas variables, después miramos si efectivamente están correlacionadas. O sea que nos aseguramos en calidad de la respuesta del grado de ansiedad, que es lo que estamos buscando. Bueno, doctores, muchas gracias. Espero hayan leído el cuadrito rojo que les dije al principio. Y pues por favor les ofrezco disculpas. Ahora voy a hacer otra presentación, otra envío por YouTube para que ustedes tengan presente cómo se hace el análisis de esta información. Muchas gracias. Hasta pronto.